Dios te bendiga en este día. Una vez más te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y estamos aquí contentos, gozosos con el Señor y siendo intencionales de poder traer este contenido, esta porción de la palabra del Señor, que sabemos que hoy en día necesitamos ser edificados por medio de la Biblia, por medio de la Escritura, por medio de la enseñanza. Porque podemos mirar hoy en día las redes están llenas, saturadas de tanto contenido, y hay contenido bueno, hay contenido malo, hay contenido controversial. Sin embargo, nuestra tarea como pastores, como líderes, como hijos de Dios, como servidores, es traer una palabra que edifique, una palabra que anime al pueblo y sobre todo que nuestra fe aumente y que nos haga madurar y llevarnos, sobre todo acercarnos hacia el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Y así, sin más preámbulo, quiero hablarte sobre el tema: la iglesia es llamada a edificar. Amén, es llamada a edificar. Tenemos que reconocer que como iglesia, que como hijos de Dios, que somos portadores del Espíritu Santo, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros con ese llamado específico de ser un edificador. Amén. Y conforme los minutos que tengo en este día, quiero hablarte brevemente, ¿verdad? ¿Para qué somos llamados a edificar, verdad? Y quiero iniciar con una escritura en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Voy a dar lectura. Dice la palabra: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Podemos mirar la palabra tan clara, amén, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, exhortándonos, animándonos a que tengamos cuidado, a que examinémonos cómo estamos sobre edificando el fundamento que nuestro Señor Jesucristo ya nos dejó escrito en la palabra de Dios, ya nos dejó la línea trazada para nosotros sobre edificar y continuar haciendo la obra en esta tierra. Amén. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claro cuando leemos la Biblia, cuando navegamos por las hojas de la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es un edificador. Amén. Y podemos mirar cómo Dios edificó diferentes proyectos en diferentes jornadas, en diferentes temporadas, proyectos santos de Dios, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, ¿verdad?, pueden ser un gran efecto, atraer, mejor dicho, un gran efecto en la vida de los creyentes. Amén. Y algunos de ellos podemos mirar a través de la Biblia que Dios edificó el mundo. Amén. Dios instruyó a Moisés para que edificara un tabernáculo de adoración mientras que los israelitas vagaban por el desierto. Podemos mirar a través de la Biblia cómo Dios es un edificador y quiere que sus hijos sean edificadores. Amén. También Dios asignó a Salomón, el hijo de David, para edificar el primer templo de adoración en Jerusalén. Dios le da instrucciones, le da medidas específicas, etc. También el Señor edificó o liberó a los judíos de la cautividad de Babilonia y los envió de regreso a Jerusalén para la edificación del templo que había sido destruido. No nos cabe duda que Dios es un edificador. También Dios llamó a Nehemías a restaurar las ruinas de las murallas de Jerusalén. Y también Jesús se presentó a nosotros mismos como el que edifica la iglesia. Y yo creo, como dice la Biblia, que Jesús vendrá por segunda vez de nuevo y va a edificar un cielo nuevo y una tierra nueva. No nos cabe la menor duda de que Dios es un edificador y Él quiere que sus hijos seamos edificadores en esta tierra. El tiempo que Dios nos tenga, que Dios nos contemple para tener en esta tierra, nosotros tenemos que ser edificadores. Amén. Dios es un edificador y quiere que usted y yo también agrademos a Dios
como edificadores. Queremos agradar a Dios, hay que ser edificadores, hay que ser personas que cumplimos la palabra de Dios. Cada vez que nos identificamos con un mandamiento, una ordenanza, una instrucción de parte de Dios, Dios nos está dando la instrucción a ser edificadores. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Y quiero hablar tres cosas brevemente, o tres áreas donde Dios nos llama a edificarnos como iglesia, como hijos de Dios, como líderes, como creyentes, como padres con temor de Dios, como madres con temor de Dios, como servidores de la iglesia, liderazgo, etcétera. Amén. En primer lugar, somos llamados a edificarnos espiritualmente. Esa es la prioridad en la vida del creyente, ser edificados espiritualmente. Dice la Biblia en Judas, solamente hay un capítulo, en el versículo 20, dice en la Nueva Versión Internacional: ustedes, en cambio, hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, orando en el Espíritu. Amén. ¿Quieres edificarte espiritualmente? Tenemos que mantenernos en el amor de Dios, edificándonos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. La oración hace que nos edifiquemos en la fe y en el amor. Amén. La segunda área donde Dios nos llama a ser edificados, tenemos que edificarnos como iglesia, como el grupo de creyentes, como el cuerpo de Cristo, parte de una congregación. Amén. Dice 1 Corintios 14:12, también de la Nueva Versión Internacional: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Dios le da, le regala, le dota a cada uno de los creyentes un don o dones. Amén, con el fin de edificar la iglesia, no con el fin de tener más popularidad, no con el fin de ser más usados, sino con el fin de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes. Y la tercera área, somos llamados a edificarnos los unos a los otros, a ser de bendición a otra persona. Mira lo que dice la Biblia. La palabra del Señor es preciosa en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice la Biblia: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para nuestra necesaria edificación y al fin de dar gracias a los oyentes. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene que ser una palabra edificante. Tenemos que borrar, remover de nuestro vocabulario, de nuestra costumbre, palabras que van a traer destrucción, desánimo, y empezar a cambiar la mesa, y que palabras que salgan de nosotros sean palabras edificantes. Amén. También Efesios 1 Tesalonicenses 5:11 dice la Biblia: por eso anímense y edifíquese unos a los otros. Amén. Es tan importante que podamos entender estas tres áreas, que somos llamados a edificarnos primeramente nosotros espiritualmente, segundo, edificar la iglesia, y tercero, edificarnos los unos a los otros. Cuando podemos entender estos tres principios que Dios nos deja en su palabra, nos reta en la Biblia, nos exhorta a ser edificadores y sobre todo ponerlos por obra, miraremos un gran resultado en nuestra caminar, en nuestro ministerio, en nuestro llamado, en nuestros frutos, en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Recuérdate, hemos sido llamados para edificar. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿estamos cumpliendo con esa responsabilidad de ser un edificador? Te hago la pregunta: ¿estás tú cumpliendo con esa responsabilidad de ser un edificador? ¿Te estás edificando espiritualmente? ¿Estás edificando la iglesia, el conjunto de creyentes con los que tú te reúnes, con los que tú convives, con los que tú compartes, con los que tú adoras juntos? Amén. Y sobre todo, ¿estás edificando unos a otros? Esa tiene que ser la vida del creyente. Esa tiene que ser la vida, ¿cómo lo puedo explicar? La vida
ordinaria de un creyente, la vida normal de un creyente, edificarse espiritualmente, edificar al cuerpo de creyentes, la iglesia, y edificarnos los unos a los otros. Muchas veces no tenemos una visión cómo edificarnos, no tenemos un plan para poder edificarnos espiritualmente. Amén. Yo quiero animarte que comiences a hacer un plan de edificarte en esas tres áreas: personalmente, a través de la iglesia, y a través de edificar a unos a otros. Es muy importante tener eso en cuenta en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, en nuestro caminar, cómo estamos siendo edificados primeramente. Y acuérdate, a través de la oración en el Espíritu, a través de estar unidos en el amor de Dios, y sobre todo escudriñar la palabra del Señor, tener una vida de oración, una vida de intimidad con Dios, nos vamos a edificar nosotros mismos espiritualmente. ¿Y cómo vamos a edificar la iglesia? Siendo de bendición a otros, siendo de muralla, siendo de apoyo, estar apoyando la obra, la iglesia, la visión, el lugar donde Dios te ha llevado para que crezcas, para que te alimentes, para que seas parte de una visión que Dios ha establecido para que el evangelio sea predicado. Amén. Y la tercera, edificarnos unos a los otros. Cada persona que tú tienes un contacto con él, con ella, alrededor de nuestra vida, de nuestro caminar en el ministerio, en lo personal, en la familia, las amistades, etcétera. Recuerda, Dios nos ha llamado para edificarnos los unos a los otros. Te pregunto, ¿estás invirtiendo para ser edificado? ¿Estás invirtiendo para edificar a otros? ¿Estás invirtiendo para edificar la visión de tu iglesia, la visión de la iglesia local donde Dios te ha traído? Y muchas veces podemos decir, ¿cómo voy a invertir en mi vida espiritual? Amén. Muchas veces tenemos que recordar que para edificar nuestra vida espiritual, amén, la iglesia, y edificar el pueblo que está a nuestro alrededor, Dios ha puesto todo en nuestras manos, amén. Pero es necesario, amén, nosotros poner por obra. ¿Cómo vamos a impactar al mundo? ¿Cómo vamos a impactar la comunidad? ¿Cómo vamos a impactar las personas que nos rodean? Amén. La clave, para edificar, amén, es recordar que usted y yo estamos en esta tierra no para destruir, sino para edificar. Ese es un principio muy claro que tenemos que tener conciencia. No estamos aquí para destruir, sino para edificar. Dios nos llama para bendecir a otros, para bendecir a las personas, y que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. La palabra edificar significa infundir sentimientos para actuar bien hacia los demás, como dando un buen ejemplo. Eso es lo que significa la palabra edificar: influir sentimientos para actuar bien o incitar a los demás a dar un buen ejemplo. Y yo creo que hoy en día tenemos la gran necesidad de buenos ejemplos. Hay una generación que viene detrás de nosotros que está mirando los buenos ejemplos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos. Tenemos que recordar que estamos aquí para edificarse. Hay otros que vienen detrás de nosotros siguiéndonos, y es importante que tomamos en cuenta que la manera que ellos se van a desarrollar es el ejemplo que tú y yo le podemos dar. Yo creo que en el contexto creyente del cristiano evangélico tenemos que ser fortalecidos en Dios para poder fortalecer a otros. Como creyentes, Dios nos ha llamado a edificar, no a destruir. Es tiempo de invertir en nuestra vida para ser de bendición a otros. ¿Y qué vamos a invertir? Vas a invertir tu tiempo. Requiere tiempo para ser edificados en la lectura, en la oración, en la búsqueda. Requiere también invertir nuestros recursos, la economía. ¿Cómo en la economía? Claro, comprar una buena Biblia de estudio, comprar un buen libro de texto que podamos comparar o agregarle a la lectura bíblica, un devocional, invertir en una persona, invitarlo a tomar un café, un plato de comida, y utilizar ese momento para compartir lo que Dios ha
ha hecho en tu vida, compartir dónde Dios te tiene en esta nueva temporada. Amén. Tus recursos, tu economía y también tu talento, el don que Dios ha puesto en ti, el tiempo, los recursos y el talento o el don, la sabiduría, la gracia que Dios ha invertido en ti, tenemos que invertirla en alguien más. Como Dios te ayudó a ti a madurar, a crecer, a aprender cosas del reino de Dios, principios que te han llevado a la victoria, principios que nos han llevado a la conquista, ahora los tenemos que impartir en alguien más. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, antes de finalizar, que para ser edificadores, eso es clave, tenemos que ser edificados nosotros mismos. Nadie puede darle a alguien lo que no porta. Nadie puede darle a alguien lo que no carga. Alguien dijo esto, no recuerdo el autor: tú puedes enseñar lo que sabes, pero tú impartes lo que eres. La Biblia también nos recuerda que somos cartas leídas por los hombres. Hay personas mirándonos. Cómo nos conducimos, cuando aplaudimos, cuando levantamos manos, estamos siendo de bendición y edificación a otras personas. Yo te animo en este día, amigo, hermano, iglesia del Señor, hemos sido llamados a edificar. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como el cuerpo de Jesucristo, como creyentes, como cristianos, recuérdate, somos parte de la iglesia. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos nosotros y hemos sido llamados a edificar. Yo espero que esta corta enseñanza te edifique, amén, para ser de bendición y edificación a otras personas. Que el Señor te bendiga. Oro con todo mi corazón que esta palabra te inquiete, que esta palabra te mueva a poner por obra lo que hemos estudiado o compartido en estos breves minutos. Que el Señor te bendiga. Te deseamos un feliz día, el resto del día, el resto de la semana. No sé a qué hora, a qué días tú estarás mirando este video, pero eso es mi deseo y mi oración, que tengas un buen día, un buen resto de la semana y que sigas siendo dirigido por el Espíritu del Señor. Bendiciones y nos vemos pronto.